Contra cebollas, el notable título de un artículo del diario El País para graficar quiénes se enfrentaban en las elecciones presidenciales y parlamentarias en Turquía. Por un lado, el 20 años presidente Recep Tayyip Erdogan, queriendo hablar de los avances de su industria militar y del poderío turco a nivel internacional. Por el otro, una coalición opositora que denunciaba la crítica situación económica con, entre otros elementos, una inflación que hace muy difícil la vida en un país donde la mitad gana el sueldo mínimo. O sea, tanques contra cebollas. Conocen bien los 85 millones de habitantes el autoritarismo del mandatario que enfrentará en segunda vuelta al veterano y hasta ahora nunca triunfador y centroizquierdista Kemal Kılıçdaroğlu. Es un país clave, Turquía, entre Oriente y Occidente, puente entre Asia y Europa. Una potencia de tamaño medio, pero cuya economía, aún con todas sus fallas y debilidades, es una de las 20 principales economías a nivel mundial. Con mucho potencial, pero azotada, entre otras cosas, por la corrupción y la falta de democracia real. 100 años cumple la República de Turquía en octubre y por tanto esta elección presidencial no es cualquiera, es sobre el rumbo de las próximas décadas, democracia o autoritarismo, laicismo o islamismo conservador. Elecciones que pueden ser limpias, pero según muchos no son justas. De ello conversamos hoy en Conexión Global Prime. Segunda vuelta, ¿quiénes son los candidatos? Gabriel Palmas nos da el contexto necesario para entender esta crucial cita eleccionaria en Turquía. La suerte ya está echada en Turquía. Los dos candidatos que se medirán en la segunda vuelta por el sillón presidencial son el actual mandatario Recep Tayyip Erdogan y su principal opositor Kemal Kılıçdaroğlu. Previo a las elecciones del pasado domingo, los sondeos arrojaban una leve ventaja de Kılıçdaroğlu por sobre Erdogan, pero luego del balotaje, la sorpresa la dio el actual mandatario y su partido, quienes también triunfaron en las elecciones parlamentarias. Nuestros ciudadanos votarán por la confianza y la estabilidad como lo han hecho durante 21 años. Espero nos despertemos con un 29 de mayo muy diferente. Joven, levántate y lucha. Los que aman a su patria, vengan a las urnas. Lucharemos hasta el final y definitivamente venceremos. De cara a los comicios que definirán quién será el presidente del país, ambos candidatos representan distintos ideales de la propia ciudadanía turca. Kemal Kılıçdaroğlu nació en 1948. Economista de profesión, inició su vida pública y laboral en el Ministerio de Finanzas en 1972. Así comenzó a construir su propia carrera política. Sin embargo, no fue hasta 2002 que sería elegido senador por Estambul. 8 años más tarde, y bajo el alero del Partido Republicano del Pueblo, se consagró como presidente de la colectividad. Desde ahí fueron 3 las ocasiones en las que Kılıçdaroğlu participó como candidato en elecciones generales. Eso hasta llegar a 2023 en su cuarta aventura electoral. Un hecho polémico fueron estas declaraciones que dio el año 2016 en pleno desarrollo del golpe de Estado fallido en Turquía. Estamos viendo cómo se usa el golpe como una oportunidad para silenciar a los intelectuales, a los medios y a la sociedad civil. El centroizquierdista enfrentó cargos penales por arremeter contra Erdogan, acusado de insultar al presidente de la República. El político de 69 años, musulmán y con amplia trayectoria política, es sin duda alguna la figura más prominente del conservadurismo turco de la última década. Comenzó su carrera política como alcalde de Estambul entre 1994 y 1998, periodo que fue interrumpido por una condena del Tribunal Constitucional en su contra por romper la tradición laica del país, por lo que debió pasar 10 meses en prisión. Tras ello, fundó el Partido de la Justicia y el Desarrollo en 2001 y para 2002 ya había ganado las elecciones de primer ministro, cargo que ostentaría entre 2003 y 2014 para luego ser elegido presidente desde el mismo año hasta la fecha. 9 Mart
La fecha del 9 de marzo de 2003 es un punto de inflexión histórico para la lucha de nuestro país por la democracia, el derecho y la justicia. En su historia en el poder ha sido objeto de diversas críticas, muchas de ellas relacionadas a su gestión de distintos episodios al interior del país, como el intento de golpe de Estado en 2016. Desde aquella fecha, un número indeterminado de personas han sido detenidas o perseguidas, entre ellas periodistas y escritores. Más reciente fue su criticada gestión de la emergencia del terremoto, hecho que se creía que golpearía duramente al presidente para este nuevo proceso electoral y que no ocurrió, o al menos no por ahora. Será el próximo 28 de mayo que los turcos deberán regresar a las urnas para elegir a quién va a dirigir al país. La mirada está puesta en la realización de los comicios, ya que la primera vuelta no estuvo exenta de críticas, especialmente de ciertos sectores de la oposición quienes cuestionaron la lentitud en el conteo de votos, denuncias recogidas por los organismos observadores. Dimos cuenta de que la campaña en sí era competitiva, pero se caracterizaba por una intensa polarización y empañada por casos de retórica dura, de mal uso de los recursos administrativos. A menos de 2 semanas para que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, las reacciones de ambos candidatos son optimistas, pero a este panorama electoral se suma una tercera figura, Sinan Ogan, el ultraderechista que consiguió el 5% de los votos y quien podría ser un elemento vital para definir al próximo mandatario. Queridos amigos, habrá otros 15 días difíciles por delante y durante este periodo haremos todo lo posible para que este proceso sea bueno para nuestra nación. Por ahora, no anunciaremos nuestro apoyo a ningún partido. En un dividido escenario electoral, las urnas abrirán a finales de mes en una jornada que definirá si el actual presidente de Turquía extiende su periodo por 5 años más o si un nuevo mandatario resulta triunfador. Bueno, estamos listos para comenzar a analizar y tenemos una invitada de lujo, Umut Aydin, académica del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, integrante además de la red de politólogas que siempre nos ayudan además con interesantes invitadas. Así que bienvenida, qué gusto. Gracias, Mónica, un gusto estar acá. ¿En qué lugar naciste tú, Turquía? Yo nací en Ankara, la ciudad capital. Perfecto. Pero viví también en Estambul. Ya, hecha esta aclaración, siempre tenía la duda contigo. Me gustaría primero que hiciéramos un poco de historia. ¿Cómo leíste los resultados? Muchos dicen que no eran sorprendentes, pero hay muchos decepcionados con los resultados. ¿Cómo leíste una primera mirada de los resultados de la primera vuelta? Sí, exacto. O sea, no son sorprendentes la trayectoria que ha tenido Erdogan y AKP en poder por hace más de 20 años. Pero sí son decepcionantes porque había mucha esperanza, mucha movilización por parte de la oposición y las condiciones estaban ahí para una derrota a Erdogan después de 21 años en el gobierno. Pero sí también sabemos que hay mucha lealtad por parte de los que apoyan a AKP, que hay un apoyo importante, hay una lealtad importante. Así que en este sentido no es sorprendente que de nuevo salga vencida, Víctor, pero sí es decepcionante porque había toda una movilización de abajo, desde abajo, en la oposición, mucha organización, etcétera. Así que y además, todas las encuestas antes de las elecciones mostraban una ventaja para la oposición. Unos puntos quizás incluso en la primera ronda se esperaba que derrotara a Erdogan, pero no ocurrió. Y cuando hablas de las condiciones, ¿te refieres solo a la unión de la oposición en la llamada Mesa de los 6 o te refieres también a que había una inflación súper alta, críticas a la gestión económica, un terremoto, donde también hay críticas al manejo de esta emergencia, esta tragedia además para Turquía? ¿Te refieres también a eso? Sí, me refiero a todas estas condiciones. Primero, sí, o sea, el país ha sido en una crisis económica desde 2018. Claro. Primero una crisis de divisa, que la lira turca perdió mucho de su valor contra el dólar. Y luego una crisis inflacionaria que hoy en día llega a 100%. Imagínate, claro, acá con 13% estamos sufriendo. Sí, y el gobierno reconoce 40%, pero la verdad es que otros organismos hablan de más de 100%, 103, 104% incluso. Sí. Y eso ha tenido un efecto de borrar todos los avances que ha tenido la economía turca en los últimos 15, 20 años. Con un promedio de crecimiento de 5% anual. Sí, sí.
pero la verdad puso, o sea, los sectores vulnerables son más vulnerables que hace 10, 15 años, perdieron todo su poder de compra. Así que en ese sentido, o sea, mirando solo a la racionalidad económica, debería haber ocurrido un voto de castigo, digamos, a ese desempeño. Tú decías, la lira turca perdió, de hecho, el 45% de su valor en el 2021, otro 28% en el 2022. Ahora, sí tenía un apoyo mayor el candidato opositor entre los jóvenes, cuyo desempleo alcanza al 22%. Algunos dicen tal vez ahí, sí, al menos en esos sectores comenzó a haber un desapego. Retrocedamos en el tiempo. ¿Cómo se forma esta llamada Mesa de los Seis, esta coalición opositora? ¿Cómo se formó y qué sectores ideológicamente, étnicamente reunió? O sea, el partido más grande de esta coalición es el CHP, que es el partido que ha sido en oposición desde 2002, que es el partido de Atatürk, el fundador de la República, que ha tenido su historia, o sea... el Partido Republicano del Pueblo. Sí, sí, exacto. Y es un partido que va entre el centro y un poco centro-izquierdo, pero hoy en día creo que se encuentra bastante en el centro en temas económicos, pero también en términos de, o sea, tiene una afinidad con o sea, es bastante nacionalista, es bastante internacionalista también en el sentido de las relaciones con la Unión Europea, con la OTAN. Así que ese es el partido más grande, más importante. De ahí surge, también se suman varios partidos más chiquititos, que algunos son partidos separatistas, por ejemplo, que se separaron del partido más nacionalista, MHP. Hay también partidos o líderes que antes estuvieron en el AKP con Erdogan, que separaron de ese partido. Y el otro actor que es bien importante es el partido kurdo, el partido kurdo que está más en la izquierda, que también se suma al apoyo de esa coalición. Así que es una coalición bastante grande, bastante, digamos, diversa. Claro, desde IYI, por ejemplo, que es el partido de derecha nacionalista, hasta los kurdos por la izquierda. Y ahí surgen algunos de los problemas de tensiones, de hecho, o sea, por el lado más nacionalista de esa coalición versus la parte más de apertura, minorías étnicas, etcétera, con HDP, que es el partido kurdo. Así que ahora, una cosa son, claro, y que de hecho no compite como tal, sino compite bajo otro nombre en las elecciones parlamentarias, como el Partido de Izquierda Verde, YSP, bajo ese paraguas justamente por la relación que tiene el HDP con el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es señalado como organización terrorista por Europa y por Erdogan en su minuto. Ahora, si tuviéramos que, más allá de las coaliciones, los candidatos, si tuviéramos que perfilarlo a cada uno, ¿cómo es? ¿Quién es? No muy carismático todo esto del candidato opositor, según varios analistas, pero ¿quiénes son? Si tenemos que definir a cada uno. Mira, Kılıçdaroğlu, era el candidato presidencial de esa coalición, que ha sido el jefe del partido CHP por varios años, que no ha sido candidato presidencial en las últimas dos elecciones, pero esta vez sí, y había mucha controversia sobre su candidatura. Porque como dices, o sea, no es un candidato naturalmente carismático, y eso obviamente contra de Erdogan, para muchos que es muy carismático, muy querido, muy confiado, mucha gente, incluyendo yo, a mí mismo, tuvimos la duda de que cómo iba a estar al lado de Erdogan. O sea, viene de burocracia turca, es como tiene, o sea, una tradición más burócrata, honesta, etcétera. Y no de tanto como político. Masa, carisma. Sí. Y en su vez, habían un par de candidatos que fueron considerados, que al final fueron como
serían vicepresidentes si... Los dos alcaldes, los de Estambul sí, y dos Ankara. alcaldes, que en particular el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, es un político bastante astuto, bastante carismático, bastante querido. O sea, la alcaldía de Estambul es algo súper potente. Absolutamente. Es como un país, digamos, tiene 15, 16 millones de habitantes. Y ha sido un alcalde bien exitoso y alguien bien querido. Así que había como una tensión allá que sí, algunos dicen que si hubiese sido él, quizás habría ido mejor a esa coalición. Si tú tuvieras que definir sobre qué fue esta elección, ¿cuáles fueron los temas que decidieron esta elección? La primera vuelta. Sí. ¿Y cuáles van a decidir la segunda? Sí. La elección, a pesar de que debería haber sido sobre la economía y el desempeño del gobierno en términos económicos y en términos del terremoto que ocurrió en febrero, y la respuesta del gobierno fue bien lento, bien caótico, en particular los primeros 3 días, en terreno había muchos errores. La elección debería haber sido en torno a estos temas y también en torno a temas como, relaciones con el resto del mundo, con la OTAN, con la Unión Europea, etc. Pero en su vez Erdogan logró hacer las elecciones sobre valores y amenazas a la identidad turca, al futuro del país, etc. Y puso en parte, el énfasis sobre valores, sobre, por ejemplo, el futuro del país, no sobre el pasado, no sobre lo que venía antes. No una evaluación a su gestión, sino que este nacionalismo, el poderío turco. Sí, la autonomía turca en el mundo, porque también hay como un aspecto internacional que tiene que ver con, por ejemplo, no ser apegado a Estados Unidos y Europa, sino tener su propia autonomía y sus propias relaciones con el resto del mundo. En este sentido, lograron hacer las elecciones sobre estos temas más de identidad, valores, etc. Y lograron como un poco jugar con ese tema de, por ejemplo, derechos de minorías, derechos kurdos, disidencias sexuales, etc. Y como tenemos que proteger los valores de Turquía, del país, valores religiosos en parte, valores más conservadores, contra todos estos ataques que vienen de todas partes. ¿Cómo te imaginas un próximo periodo de Erdogan y cómo te imaginas un primer periodo, si es que lograra, que parece difícil, el candidato opositor, Kemal Kılıçdaroğlu, llegar al poder? ¿Qué tan distinto sería un gobierno u otro? Yo estoy muy segura que va a ganar Erdogan. ¿Sí? Hay muy poca probabilidad que ganara Kılıçdaroğlu, dado, las cifras simplemente no van en su favor, no dan. Y Erdogan es muy cerca del 50% y lo va a lograr bastante fácilmente, salvo algo que pase que sea muy fuera de lo normal, de lo normal. Entonces, ¿qué cabe esperar? Mejor enfoquémonos en Erdogan. ¿Qué cabe esperar de un próximo periodo que ya ha sido 20 años presidente? ¿Y cuáles son los riesgos también para Turquía? Los riesgos son una autocratización o un retroceso en democracia aún más fuerte. Y de hecho, Turquía hoy en día no es una democracia, es una autocracia competitiva, digamos, tiene elecciones, pero la cancha es tan impar que, la oposición tiene muy pocas chances de llegar al poder. ¿Tú coincides que son elecciones limpias en cuanto al conteo, pero injustas en cuanto a su desarrollo? Mira, limpias, creo que en general sí. Uno se escucha obviamente muchas cosas hoy en día desde el terreno, que no sé, el conteo, etcétera, pero en general creo que nada que cambie las cifras tanto para tener un efecto sobre los resultados. Pero sí la cancha ha sido súper injusta, no son justas, porque la oposición, los políticos kurdos están en la cárcel, todos los políticos de oposición oprimidos, las organizaciones no gubernamentales oprimidas, libertad de expresión bastante limitada.
Y, por ejemplo, incluso llegando, o sea, reciente, en el periodo antes de las elecciones, justo las semanas antes, o sea, escuché que Erdogan logró 40 horas de estar en pantalla en la televisión, sus socios en la coalición 20 horas y la oposición 13 minutos. O sea, una diferencia inmensa. Así que fue muy difícil el trabajo de la oposición y eso por las tendencias autocráticas, las tendencias que limitaban la libertad de expresión, de prensa, etcétera, que han ocurrido en los últimos 15 años, digamos. Y con ese periodo próximo seguramente van a aumentar y también veamos algo que es, o sea, quizás sea un poco difícil de entender de las cifras, pero hay un auge de la derecha extrema que es importante, que va a estar pasando en todo el mundo y está pasando en Turquía también. Ese 5%, el tercer candidato que obtuvo el 5% es voto nacionalista extrema. Y por parte de la otra alianza también hay un voto nacionalista importante y eso creo que va a también jugar en contra de derechos, en contra de libertad de expresión de la oposición y libertad de minorías étnicas, sexuales, etcétera. Importante, podemos mirar y aprender para distintos países en el mundo y por eso nos interesa también, nos interesa Turquía y nos interesa también porque podemos mirar y aprender de otras realidades. Muchísimas gracias, Umut, por haber estado con nosotros. La persona que más sabe en Chile más de este tema, así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Vamos a revisar entonces los resultados de las elecciones. Bueno tener claro que es un resultado estrecho y va a depender mucho del tercero en disputa, como ya lo anunciamos. Recep Tayyip Erdogan, actual mandatario, 69 años, Partido de la Justicia y el Desarrollo, está apoyado también por otras agrupaciones de derecha, también incluso de extrema derecha, con planteamientos incluso xenófobos y también grupos islamistas. Él obtuvo entonces, después de todo este tiempo en el poder, muchos dicen, lo conversábamos en las anteriores intervenciones, que pueden ser elecciones limpias en cuanto al conteo, pero no necesariamente justas en cuanto a su desarrollo, y ocupó un gran aparataje estatal, dando bonos a los empleados públicos también, y en fin, una serie de asistencias sociales interesantes de detallar en la siguiente entrevista. 49,5% entonces obtuvo. No llegó entonces al 50%, no pudo pasar a la segunda, no pudo pasar a ocupar la presidencia, sino que pasa una segunda vuelta. Se esperaba en todo caso un peor desempeño del mandatario. Otros tenían más esperanza, pero la verdad es que se esperaba que fuera aún más estrecho. Y ahí tenemos entonces al candidato opositor, Kemal Kılıçdaroğlu, de 74 años. No ha ganado ninguna de las elecciones a las cuales se ha postulado, como por ejemplo la alcaldía de Estambul. Él es del Partido Republicano del Pueblo, es de centro izquierda, tiene un 44,8% de las preferencias, pero ojo, también se agrupa con otros partidos, con otros movimientos, y hay también ahí una crítica respecto de su ligación con grupos cercanos a los kurdos, pero que a su vez tienen ligazones con el PKK, que es un partido, un movimiento que ha sido calificado como una organización terrorista por Europa y también por la Turquía de Erdogan. Vamos a seguir analizando otros temas, pero ya tenemos claridad que hay una diferencia estrecha, un 5% entonces, un poquito menos, entre uno y otro. Y vamos a seguir conversando ahora con Jorge Sanz, que es analista de la Universidad del Desarrollo, es doctora además en Desarrollo Local y Territorial de la Universidad Jaún en España, entre otros, muchas cosas que podríamos decir de su extenso currículum académico, profesional. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Hola, Mónica, ¿qué tal? A ver, si tú tuvieras que evaluar en diversos ámbitos, en la economía, en el ámbito de la democracia, el régimen de Erdogan, ¿qué tendríamos que decir para perfilar cómo han sido 20 años en el poder? Erdogan es un líder absolutamente autoritario. Se dio cuenta muy a tiempo que el camino que había tomado
Atatürk de tratar de incorporar a Turquía a Europa no iba por buena senda, por lo tanto vuelve con esta Turquía hacia el mundo islámico. Claro. Y logra un gran apoyo en ese espacio. Enseguida, Erdogan dentro de su autoritarismo, ha empezado a buscar la manera de posicionarse él mismo frente a un mundo que tiene alrededor para lograr las ventajas políticas al interior de Turquía. Entró en Libia a tratar de solucionar el problema, está tratando de unir al mundo otomano y ahora último no nos olvidemos que sino el gestor, por lo menos el facilitador de la salida de los granos de Ucrania y Rusia en esta guerra que llevan sus dos vecinos. Por lo tanto, Erdogan ha sabido manejarse en un mundo que es tremendamente difícil. Ahora, al interior de Turquía, lo que está pasando es que tiene una inflación interesante, que es necesario detenerla, que es necesario controlarla. Tiene una situación interna con los migrantes que... 4 millones de sirios, 4 millones de sirios, 4 millones de sirios claro. Refugiados. Incluso él llega a decir, agitando también prejuicios xenófobos, llega a hablar de los 13 millones de refugiados sirios. Son 4 millones, pero suena mejor también decir que son más y decir que los va a expulsar a todos, cosa que también prometen a todo esto los del otro bando. No es que el otro bando no hayan caído tampoco en esta retórica xenófoba y anti-refugiado. Sí, pero hay un problema ético ahí entre medio porque el Tratado de Ankara hay una cantidad de recursos de euros importantes que claro. Pone la Unión Europea para el manejo de estos refugiados. Entonces, tiene un problema serio ahí. Y lo otro es que efectivamente su política se está terminando porque ahora le queda una relación, no sé si emocional, pero una relación bien difícil porque es su último periodo. Se está presentando como su último periodo. El autoritarismo no sabemos cómo lo va a manejar. Entonces, la situación que tiene hoy día es, en el mundo internacional, él está logrando un espacio y en el mundo interno lo que lo está golpeando más fuerte, fundamentalmente, es una situación económica complicada y con una inflación relativamente alta. Ahora, hay críticas también respecto de lo que fue el manejo del terremoto, aunque en las zonas del terremoto se impuso, pero hay críticas respecto de el manejo de la asistencia a tiempo o no, de temas de corrupción incluso, de cómo se construyeron también miles y miles, 500.000 viviendas destruidas y ha habido un serio cuestionamiento de cómo se entregaron permisos con exigencias súper bajas a compañías muy ligadas al financiamiento de cercanos, de campañas. Entonces también el tema de la corrupción es uno de los temas, no solamente durante la época de Erdogan, también de antes, que son presentes y que dañan la democracia en Turquía. Sí, y él tiene un sistema clientelar que es bastante potente en Turquía y maneja desde los tribunales, maneja el Banco Central, maneja todo con este sistema clientelar. Por lo tanto, las acusaciones de corrupción no son nuevas. Y lo que está logrando con este clientelismo que él maneja muy bien dentro de su autoritarismo es afianzar su autocracia, es afianzar su sistema. Y por eso que estos 5 puntos del resultado de las elecciones son bien importantes. Sí. No alcanzó a llegar el líder opositor, no lo alcanzó en la campaña, y esos 5 puntos con que parte Erdogan la segunda vuelta son hartos. No es un resultado tan estrecho como pareciera, no sino es fácil que son de remontar hartos en vista a una segunda vuelta. Sí, y preguntarte qué pasa. No es fácil de remontar esa diferencia, sobre todo porque el tercero en disputa es de extrema derecha y algunos dicen que su silencio, si fuera su apoyo sería mejor, pero al menos su silencio le ayuda de alguna manera también a Erdogan. Ahora, quisiera preguntarte respecto de democracia, derechos humanos, medios de comunicación, porque llama muchísimo la atención cómo se vuelcan en favor de Erdogan los medios de comunicación. Veía, de hecho, una entrevista de él transmitida por 40 canales. O sea, acá llamaría muchísimo la atención porque la hace un canal, la transmiten todos, las preguntas eran bastante complacientes, por decirlo menos, pero, o sea, tiene un manejo del aparataje estatal, de los medios y los temas de respecto de derechos humanos con opositores, con la población en general, son delicados. Convengamos que lleva más de 20 años en el manejo del poder. Entonces,
es mucho tiempo en la política y en el control del poder. Son 10 años que tiene manejándolo a su antojo de una manera muy dura. No tiene puntos muy blandos en las demostraciones de su política, y además él en algunas de sus determinaciones se refugia en lo que manda el Islam. Por lo tanto, siendo un Estado laico, pero está muy cerca del Islam, entonces junta y juega con estas dos cosas para su beneficio. Por lo tanto, que en este clientelismo, en este manejo del Islam, en este autoritarismo, en este control de la política que lleva hace tanto tiempo, no parece raro que los medios de comunicación estén con él, que habiendo alcanzado ese 49,5 puntos en las elecciones, ya los medios, no necesariamente los medios, pero ya los grupos de poder se empiecen a acercar nuevamente a Erdogan y empiecen a abandonar un poco a Kılıçdaroğlu, que mantiene la imagen, y la está reforzando Erdogan, la imagen de que está con el partido del Kurdistán, de que es separatista. Entonces hay una campaña también contra él, y si los medios le están transmitiendo una entrevista, 40 medios le están transmitiendo una entrevista, va a aprovechar ese espacio para seguir reforzando este sentido del separatismo. Sí, muy duro además con las minorías sexuales, las trata de lacras. Con las minorías sexuales. Sí, no, tremendo con las mujeres también, la limitación de las posibilidades de las mujeres, que en algún momento se pensó que podía ser realmente un modelo Turquía de democracia e islamismo, y la verdad es que terminó prontamente decepcionando a muchos respecto de democracia y derechos humanos. Quisiera preguntarte qué rol, sería interesante que le contáramos a quienes nos ven, qué rol juegan los kurdos en esta elección, porque de los 85 millones de habitantes, a todo esto es bueno contar que 30 millones reciben algún subsidio estatal. Pero yéndonos al tema de lo étnico y de la religión, del 85 millones, entre 10 y 15% son kurdos. Y ellos tienen expresión política, además, en este país. Tienen agrupaciones que optan por la vía política, democrática, y otros que coquetean o derechamente optan por la violencia. ¿Qué rol juegan los kurdos en esta elección? Los kurdos son una etnia muy interesante, muy guerrera, viven en un altiplano, limitan con Siria, limitan con Irak, limitan con Irán, pero la gran parte de los kurdos están dentro de Turquía. Y han sido un pueblo que, a partir de las promesas que le hicieron los aliados ya en una lejana Primera Guerra Mundial y que no se las cumplieron, los kurdos han venido tratando de lograr la independencia del Kurdistán, o al menos la autodeterminación en el Kurdistán, que une a estos cuatro países. Entonces, lo que generan es un problema político al interior de Turquía. Irak ya les entregó el Kurdistán iraquí, ya se lo entregó a los kurdos. Siria está en una guerra muy potente, y Turquía lo que está haciendo es, cada cierto tiempo levanta una crisis, genera una crisis con los kurdos, los enfrenta militarmente, los saca de su territorio, los expulsa hacia Irak, y después vuelve a la normalidad y baja la tensión. Pero lo que están buscando los kurdos es tener alguna vez un territorio que les permita manejar su etnia, sus espacios, su cultura. Son una etnia tremendamente potente. Son en algún instante durante la primera parte de la guerra de Siria, los kurdos se dividieron un poco entre el apoyo de Estados Unidos contra los sirios y a favor de los sirios. ¿Por qué? Porque están en todas partes de ese altiplano y de ese territorio. Entonces los kurdos juegan un rol, tienen expresión política, votan, pero también no hay que perder de vista que tienen una parte que está buscando su independencia, está buscando su autodeterminación, y eso le genera un problema político muy serio al interior de Turquía. Ahora, y ahí tenemos el HDP, que es la expresión que opta por la vía democrática y que representa también a los kurdos. Es una izquierda pro-kurda, por decirlo de alguna manera. Sí. La tercera formación del país en cuanto a número de bancadas, según la última elección, pero que está acusado de tener lazos con el grupo terrorista PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y tanto es así que hay una amenaza de alguna manera de dejarlos fuera de la vida política, que ellos fueron a las elecciones, pero a través del partido de la Izquierda Verde, del YSP. Y por otro lado, o sea, ellos están apoyando al candidato opositor, pero por otro lado Erdogan también se ha vinculado con Udapar, que tiene influencia en las provincias kurdas, tratando de alguna manera no perder tantos votos en esas provincias. Es difícil el mapa. Y quebrar la unidad de los kurdos. Claro.
Entonces, claro, lo que está sucediendo es que Erdogan se ha transformado en el líder que ha unificado a Turquía y ha posicionado a Turquía en una situación de poder, en una muestra de poder entre la guerra que está sucediendo con sus vecinos Rusia y Ucrania, en el control de los refugiados sirios en el borde de su territorio, en las relaciones con Europa, ha adquirido una posición de poder muy fuerte. Por lo tanto, todo lo que rompa esa posición de poder se empieza a ver como separatista, como contra Turquía, y la campaña que tiene Erdogan contra Kılıçdaroğlu tiene que ver precisamente con esa fórmula. El separatismo, la izquierda radical, los kurdos, el Partido de los Trabajadores kurdos, todo eso que genera una alteración de la normalidad y de la posición de poder de Turquía frente al mundo, es lo que está representando hoy día en el discurso de Erdogan Kılıçdaroğlu. Por lo tanto, esos votos que tiene Ogan, que es ese 5%, un 5,1%, están mucho más cerca de la posición de Erdogan que de la posición de Kılıçdaroğlu. Que es el tercero en disputa del Partido de la Victoria, ZP, según sus siglas en turco, una formación ultraderechista y que ha tenido fuertes mensajes xenófobos también. Vamos a ver qué ocurre. Si tú tuvieras que vaticinar, yo sé que nadie tiene una bola de cristal, si no, no sería analista político y se dedicaría a otras cosas, pero ¿qué crees tú para cerrar qué es lo que va a ocurrir, Jorge? Si habría que dar un vaticinio, lo más probable es que Erdogan mantenga el control del poder de Turquía. Sí, Sí. Kılıçdaroğlu no alcanzó a juntarlo y el separar a Turquía en dos bandos, la unidad religiosa y la unidad política que ha logrado Erdogan detrás de él es bastante más potente que los jóvenes que se unieron detrás de Kılıçdaroğlu para avanzar y alcanzar el control de Turquía. Me da la impresión de que Erdogan, con el manejo político, con el clientelismo, con el autoritarismo y con esa posición de poder que Turquía no tenía hace rato, ha ganado muchos espacios y Kılıçdaroğlu no tiene el tiempo para arrebatarle los votos que probablemente de Ogan pasen a Erdogan también. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Un gusto conversar contigo. Encantado, Mónica, de estar contigo. Nos vemos. Nos vamos a la pausa en Conexión Global Prime y al regreso, ¿cuáles son los vínculos de uno y otro candidato? ¿Cómo podría cambiar internacionalmente la posición geopolítica, la estrategia de Turquía en el ámbito internacional? Al regreso en Conexión Global Prime. Volvemos a Conexión Global Prime y queremos revisar, pero ahora de manera regional, los resultados de la elección presidencial. Veamos lo que ocurre en esta elección, donde el 20 años presidente Recep Tayyip Erdogan obtiene a nivel nacional 49,5%, en amarillo entonces en el mapa, y luego Kemal Kılıçdaroğlu, que junta a una coalición opositora, obtiene el 44,8%. Ahora, es bueno destacar dentro de este mapa a nivel nacional, donde lo sabemos, aventaja, pero hay una segunda vuelta porque nadie obtuvo más del 50% de las preferencias. Por lo tanto, estos dos candidatos se enfrentan en segunda vuelta. Y la mayoría entonces en amarillo para las zonas donde fue predominante Erdogan, y en las otras el candidato opositor en rojo. Y quisiera mostrarles no solo estos dos puntos, Ankara y Estambul, porque son dos de las principales, sin duda, ciudades en Turquía, sino porque además hay una explicación bien lógica para que allí tenga mayoría el candidato opositor, y es que ambos alcaldes son de la coalición opositora. Elecciones que además ocurrieron en 2018, costó muchísimo que se reconociera el triunfo de al menos uno de esos dos alcaldes. Hubo horas y horas en que Erdogan se negaba a reconocer sus triunfos. Son ciudades importantes, muy simbólicas. Y luego, ¿por qué tenemos aquí ciertas provincias destacadas? Porque han sido epicentro del primer terremoto y luego de las réplicas que han habido después. ¿Por qué es importante aquello? Porque en el manejo de la tragedia se supone que se debería haber jugado parte del destino de Erdogan, que es lo que ya conversábamos con nuestros analistas. Y algunas cifras entonces. Cuando ustedes ven Gaziantep, bueno, epicentro del primer terremoto de 7,8 grados, que fue realmente devastador y sigue siendo devastador para ese país. De hecho, va a ser parte importante de las tareas de quien asuma
como presidente, Erdogan aún así sacó un 59,7% de las preferencias y el candidato opositor solo obtuvo el 34,6%. Ojo con eso, Kılıçdaroğlu solo saca entonces un 34,6%. Luego, en Kahramanmaraş, que es epicentro del segundo terremoto, 7,5, aproximadamente 9 horas después que el primero. Uno podría hablar más bien de una réplica. En ese lugar, Erdogan se eleva de un 71,8% y su opositor solo 22,2%. Algunos sostienen que esto es por la tremenda movilización de recursos que hizo Erdogan en el tiempo inmediatamente después, por los bonos que le entregó también a funcionarios públicos, por las promesas además de reconstrucción. Y finalmente entonces en Hatay, que son sectores donde hay más fortaleza los opositores, en ese lugar fue muy estrecho a favor del candidato opositor con un 48,07% de las preferencias, Kılıçdaroğlu, en contra de un 48,03% de Erdogan. Solo un 0,4% arriba entonces en esta segunda vuelta presidencial. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero tenemos una aproximación por regiones de cuáles son las fortalezas de uno y otro. Vamos a analizar ahora la perspectiva de las relaciones internacionales en esta elección. ¿Cambiaría o no, según quien triunfe en una segunda vuelta, la posición de Turquía en diversas instancias? Vamos a conversar de aquello con Diego Sasso, que es candidato a PhD en Ciencia Política de la London School of Economics. Muchísimas gracias. Conversamos contigo siempre, normalmente desde Reino Unido, pero ahora te encuentras en Colombia, así que te agradecemos muchísimo que nos acompañes en Conexión Global Prime. De nada, gracias por la invitación, Mónica. Primero quisiera preguntarte cómo se vio en Europa, cómo se leyó en Europa la primera vuelta de las elecciones presidenciales con un Erdogan acechado por la oposición, con una oposición tal vez con la plataforma más grande en todos sus 20 años como presidente, pero logrando un resultado mucho mejor del que algunos hubieran esperado. Sí, bueno, las elecciones en Turquía generaron bastante interés tanto en los medios de comunicación propios de los países europeos como también en la migración turca que hay expandida por todos los países de Europa. La cobertura es bien coherente con la relevancia que tiene la elección por la preponderancia que puede tener los efectos de esta elección. No da lo mismo quién de los candidatos vaya a ganar esta elección, si es Erdogan o si es el candidato opositor Kılıçdaroğlu. Sí, y en ese sentido quisiera que a todo esto en Alemania hay una gran cantidad de inmigrantes turcos, entre otros países. En Alemania también se siguió con muchísimo interés, evidentemente. Quisiera preguntarte, si tú tuvieras que definir cuál es la política exterior que ha seguido Erdogan en un país que, yo lo decía al comienzo, es una potencia de tamaño medio, una de las 20 economías más importantes, y que tiene este rol de puente entre Oriente, Occidente, entre Europa y Asia, pero con un camino de potencia intermedia, de alguna manera independiente, alineada en unas cosas, en otras no. ¿Cuál es la política exterior de Erdogan? ¿Quiénes son sus aliados? Esta es una pregunta interesante porque inicialmente Erdogan, a inicio de los 2000, cuando comienza su mandato como primer ministro, él tenía una política bastante cercana a lo que era la Unión Europea. Alineamiento completo en este interés de ser parte de la Unión Europea. Recordemos que Turquía es parte de la OTAN, pero no de la Unión Europea. Lo hacía un aliado estratégico de Occidente. Sin embargo, desde el año 2007-2010 se comienza a ver un cambio en la política exterior, una política exterior mucho más enfocada en el interés propio de Turquía. Esto está alineado con el interés de Erdogan de una cierta vuelta a la grandeza del Imperio Otomano de principios del siglo XX. Es por eso que desde entonces podríamos definirlo como un actor mucho más insubordinado a los intereses de Occidente, puesto que Erdogan ha mantenido relaciones amistosas con Rusia, con China, incluso ha mostrado un interés por propagar los intereses de Turquía en la zona del Magreb, que es la parte norte de África, a través de empresas públicas. Esto le ha ganado la crítica de la oposición, pero podríamos definir la política exterior reciente de Erdogan desde una perspectiva mucho más enfocada en el interés nacional,
también mucho más compleja en la relación con la Unión Europea y Estados Unidos, en estas relaciones que tiene con Rusia y China. Rusia, que le entregó además un regalo para la campaña cuando Putin anunció que le dijo a Erdogan lo sacó a relucir, que habían aplazado los pagos de gas a Turquía, a Rusia, digo, desde Turquía hasta el 2024. Entonces, en un claro gesto también de esa complicidad, y algunos hacen paralelos también entre las políticas y este renacer o esta añoranza del Imperio Otomano de Erdogan con la añoranza de la Gran Rusia por parte de Putin. Sí, ahí hay un juego muy interesante de esta cierta nostalgia al imperio que alguna vez fue. Por cierto, esto que tú dices, esta ayuda de Rusia fue un gran aliciente para el contexto de campaña en Turquía por los problemas económicos que hemos tenido. E incluso la derivada internacional también tuvo una resonancia en las elecciones. La semana recién pasada el candidato opositor acusó a Rusia de ser parte de la propagación de ciertos videos de fake news, ¿cierto?, que asociaban al candidato opositor con movimientos insurgentes kurdos, lo cual está probado, al menos los videos que Erdogan hizo gala que son fake news. Así que esa relación es interesante porque tampoco es de completa subordinación a los intereses rusos. Recordemos que si bien Turquía ha estado en contra de aplicar sanciones a Rusia en el contexto de la OTAN, sí ha tenido apoyo a Ucrania en términos de equipamiento militar. Entonces, ese juego intermedio también define mucho la política exterior de Erdogan. Y le da un peso interesante además a Turquía el hecho de ser parte de la OTAN, aunque no sea parte de la Unión Europea, frente a Europa, en el sentido de que, por ejemplo, tiene el poder de veto, como lo tiene cualquiera en la OTAN, frente a la entrada de nuevos países. Algunos se preguntan qué va a pasar, por ejemplo, con Suecia, con la entrada de Suecia, que quiere entrar a la OTAN y que la ha frenado, ha dado otros vamos, pero ha frenado Turquía y ha conseguido cosas también con esta llave que abre o cierra para la OTAN. ¿Qué podría pasar en términos de la OTAN con un nuevo mandato de Erdogan, para que después analicemos cómo podrían cambiar las relaciones internacionales si fuera el candidato opositor el que ganara? Sí, es interesante. Yo creo que existen varios adjetivos sobre Erdogan, ¿cierto? Un líder muy controversial, pero sí hay algo que tiene muy claro: el juego estratégico. Y así como tú bien dices, él ha puesto este freno a Suecia en su ingreso a la OTAN, no hacia Finlandia. Con Finlandia parece que ha logrado ya cerrar ciertos puntos, pero es interesante porque este bloqueo no es completamente antojadizo, es por el apoyo que Suecia ha dado a los migrantes kurdos que son oposición a Erdogan desde el exterior, y que Erdogan ha llamado apoyo a ciertos grupos insurgentes. Él usa este complejo concepto de terrorismo para decir: ok, usted deje de apoyar a estos grupos que a mí me hacen oposición desde el exterior, y yo puedo autorizar que usted ingrese. Esta definición tiene que tomarse de aquí al mes de julio, y con la proximidad de las elecciones no está claro si Suecia va a tener tiempo para poder contar con el apoyo y poder ingresar a la OTAN. Ahora, ¿habría un cambio tan importante en las relaciones internacionales si es que fuera Kemal Kılıçdaroğlu, el candidato opositor, el que llegara al poder? Mira, esa es una pregunta interesante porque en términos locales las diferencias son sustantivas, ¿cierto? La diferencia en términos de los énfasis en democratización, en acercarse volver ¿cierto?, a la autonomía del Banco Central, etcétera. Pero en términos de política exterior, llamativamente hay bastantes similitudes entre los dos candidatos. Por un lado está el factor Rusia, ¿ya? En los dos casos, a pesar de ciertas críticas que haya dicho el candidato opositor actualmente, él ve las inversiones rusas en Turquía como un factor estratégico en la recuperación económica. Lo mismo con la cuestión griega, ¿cierto? Esta tensión que hay por la isla de Chipre. En ambos casos, oposición y oficialismo mantienen una posición relativamente semejante. Otra característica semejante entre ambos candidatos tiene que ver con la crisis siria de los migrantes o, digamos, refugiados por la guerra.
En ambos casos, la política es bastante semejante de hacer, básicamente, facilitar el retiro de estos casi 3,5 millones de refugiados sirios en territorio turco. Y por último, otra similitud que tienen tiene que ver con esta desconfianza o esta especie de distancia que tienen con la política norteamericana. ¿Por qué? Estados Unidos, siempre con su interés estratégico, tiene mucha proximidad con Grecia, y eso siempre ha generado, o históricamente ha generado, una tensión con la política exterior de Turquía. Sin embargo, si pudiéramos hablar de diferencias, hablaríamos de, ¿cierto?, cuán próximo vamos a estar en un caso con la Unión Europea o cuán distante con esta organización. Y por último, tendría que ver también con la propagación de intereses de Turquía, como les decía, en el norte de África, en Argelia, en Libia, en Egipto. El candidato opositor está pidiendo que todos esos intereses más bien se vuelquen a la recuperación interna de la política turca y dejar ese juego ese juego como, digamos, estratégico al cual Erdogan le pone mucha ficha. Claro, un poco más aislacionista o con una mirada más hacia adentro, que a todo esto tienen importantes urgencias, como ya lo conversamos con los anteriores analistas. Pero quisiera ir cerrando preguntándote, ¿va a haber aquí, gana el que sea, un parlamento con mayoría de quienes apoyan a Erdogan? Y por lo tanto también quisiera preguntarte, ¿cómo te imaginas cuáles son los principales desafíos que tiene Turquía, gane uno u otro? Obviamente que si gana Erdogan va a tener algunas facilidades respecto a negociación parlamentaria, porque tiene mayoría, no absoluta, pero tiene mayoría en el Parlamento, sus fuerzas. Si gana Kılıçdaroğlu va a ser un poco más difícil. Pero ¿cuáles son los principales desafíos que crees que gane uno u otro debe asumir en sus reformas políticas, económicas, Turquía? Yo creo que la principal, sin duda, tiene que ver con la crisis económica. De hecho, hay muchos analistas internacionales que coinciden que la gran fórmula de Erdogan para poder salir victorioso en esta primera ronda, a pesar de tener una situación económica muy compleja, tiene que ver con la expectativa de futuro. Es decir, Erdogan juega mucho con trasladar la expectativa hacia adelante y decir, yo, a pesar de que yo, bajo mi mandato, estamos en esta crisis económica, yo soy el hombre que puede ser capaz de poder resolver estos problemas. Los 20 años de crecimiento económico que lo preceden le dan pie para eso. Y eso logra resolver esta especie de contradicción de que un presidente con tan pobre performance económica pueda, con una mala gestión en el contexto del terremoto reciente, pueda salir airoso en una primera vuelta. Por otro lado, un gran desafío que van a tener en ambos casos los dos candidatos tiene que ver con la polarización severa en la cual se encuentra hoy la sociedad turca. Junto con Estados Unidos, India y Brasil, Turquía es, en la literatura comparada, conocido como uno de los casos de mayor polarización de la sociedad, tanto a nivel de las élites como de las sociedades. Y ahí va a tener que ambos candidatos buscar una fórmula de poder sanar estas tensiones, porque la vorágine de elecciones que ha tenido Turquía en los últimos 5 o 6 años ha demostrado que este clivaje entre ambos sectores, ¿cierto?, secularistas e islamistas, cada vez se va ampliando mucho más. Y eso, como objetivo estratégico de un país, es esencial poder resolverlo en el corto y mediano plazo. Cierro preguntándote lo mismo que le hemos preguntado a cada uno de los panelistas. Después de todos estos desafíos que vemos, ¿cuál crees tú que va a ser el candidato que va a lograr triunfar? ¿Cuál va a ganar? Yo sé que nadie tiene, obviamente, una bola de cristal, pero ¿quién crees que se impone en la segunda vuelta? Sí, los politólogos, hay una corriente que les gusta mucho jugar a la apuesta y otros que no tanto. Yo soy de los últimos, pero si en este caso tuviéramos que hacer ese juego, yo efectivamente diría que quien está más cerca de lograr el 50+1 es Erdogan, está muy cerca. También he estado conversando con colegas turcos y me dicen que el estado de ánimo en la sociedad turca también dice mucho de cómo se puede venir la elección. Es solo 2 semanas, pueden pasar cosas que uno nunca puede manejar, pero el estado de ánimo de derrota en la oposición, dado que tenía una alta expectativa, incluso de poder ganar en primera ronda, y no lo logran, también puede influir.
Y por último, está la cuestión de este 5% que se están repartiendo, ¿cierto?, con el tercer candidato nacionalista. Ahí es clave el tema o la cuestión kurda. Y en esto los nacionalistas es muy probable que se vayan con el candidato Erdogan y le den ese mínimo margen que le falta para poder ganar. Así que creo que por ese lado Erdogan tiene grandes posibilidades de ganar, pero eso es una gran preocupación para las democracias contemporáneas, de ver cómo Turquía, como caso de estudio, comienza a tener esta regresión democrática. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que estés muy bien. Vale, nos vemos. Gracias por la invitación. Nos importa porque lo que vemos respecto de regresiones en la democracia, de autoritarismos, es algo de lo cual estamos siendo testigos en Turquía. Está en juego mucho en Turquía, pero también en muchas partes del mundo. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.